A los ojos de todos era una buena madre y esposa, siempre dedicada al cuidado de su familia. Pero Francisca Ballesteros escondía una personalidad fría y egoísta que la impulsó a querer asesinar a su marido e incluso a sus hijos. Planeó para sus víctimas una muerte lenta. Francisca Ballesteros, o Paqui, como prefieren que la llamen, es de Valencia, pero vive en Melilla. El amor la llevó a abandonar su ciudad natal. En Melilla conoció a Antonio González, un funcionario de prisiones, con el que contrajo matrimonio poco después de conocerse. Pero esta vida, aparentemente feliz, parecía no satisfacer a Paqui. Quizás la monotonía se ha apoderado de ella. Ni su marido ni sus dos hijos se dan cuenta de lo que ocurre. Paqui quiere volver a estar sola y empezar una nueva vida. La mente de Paqui es eminentemente la de una psicópata. El término psicótico es irreal. El psicópata conoce la realidad, pero la trastoca totalmente. Y lo hace de una manera fría, calculadora, con conocimiento real y absoluto de lo que va a hacer. No reconoce obstáculos para conseguir sus deseos o, en determinados casos, sus propios instintos que a veces no puede controlar. Internet y los chats la cambiarían para siempre. En ellos, Paqui encuentra una vía de escape. En agosto de 2003, comienza a evadirse con las posibilidades que le ofrecía la red. Pronto se aficiona a los chats y bajo el alias de Fogosa entabla contacto con varios hombres. Puede soñar con la vida que desee. Esa falta de relación afectiva que debería de expresar con los demás le falta, pero esa frialdad queda alterada por otra parte por el deseo sexual que sí mantiene una cierta afectividad, por lo cual evidentemente podemos anular lo que sea una base orgánica e ir directamente a lo que puede ser una persona con una personalidad psicopática, fría. Aunque a los ojos de los que la rodean sigue siendo la misma madre entregada de siempre, cada vez le gusta más estar a solas con su ordenador, sin que nadie la moleste. En esta doble vida, Francisca llega a entablar una amistad más íntima y sólida con un joven canario. En sus nuevos planes, su familia parece no tener cabida. Su marido y sus hijos, la mayor de 15 años y el menor de 12, se convierten en una carga para llevar a cabo su objetivo. La relación con el joven canario se afianza y la mujer no duda en mentirle sobre su vida en Melilla. Le dice que es una viuda que ha perdido a su familia en un accidente de tráfico. Pero entonces, un deseo macabro se apodera de Paquita, que lo que acaba de contar se haga realidad, y así volver a estar sola. Francisca tiene una cualidad muy especial, y es que tiene una gran imaginación. Ella fue desarrollando durante el periodo, desde que se iniciaron la investigación hasta que definitivamente fue detenida, no, hasta posteriormente, horas posteriores a la detención, fue desarrollando varias versiones. Una de ellas es que el marido le era violenta con ella, que le pegaba, le insultaba, la maltrataba, en definitiva. Pero esa versión caía por su peor peso, puesto que no había nada objetivo que pudiera fundamentar dicha acusación.
Antonio, el marido de Paquita, se empieza a encontrar muy débil. Su mujer achaca el mal a una fumigación reciente de la casa y convence a su marido para que no vaya al médico. Además, comienza a suministrarle sedantes y somníferos con la excusa de que mejorará su salud. Ella le asegura que son vitaminas. Su estado de impotencia física y permanente somnolencia dejan a Antonio a merced de la voluntad de su esposa. Paqui se asegura de esta forma que Antonio no pueda pedir ayuda médica. Paqui tiene buen cuidado de que nadie del entorno familiar de su marido pueda hablar con él, hasta el punto de que el Día de Reyes de 2004 impide la entrada del hermano de Antonio, que ha venido a visitarlo. A pesar de que su estado de salud es ya lamentable, Paqui sigue sin llamar a los servicios médicos. Su cuerpo, debilitado, no puede soportar más. El día 12 de enero de 2004, Antonio González muere por un fallo multiorgánico. Paqui ya está más cerca de alcanzar su sueño. Puedo decir que jamás he conocido, pero bueno, yo soy relativamente joven, mis compañeros que eran bastante más mayores que yo, jamás habían visto una persona con esa entereza, esa frialdad, esa capacidad de abstraerse de la realidad en la que ella vivía. Francisca Ballesteros podría ser la definición perfecta del asesino, frío, refinado y reflexivo. Nosotros hemos llegado a ver su hijo declarando y ella totalmente pasible ante la realidad de los hechos que el hijo relataba. No mostró en ningún momento ningún signo de arrepentimiento, jamás mostró un signo de pena, de añoranza por su propio hijo. Una vez ha conseguido deshacerse de su marido, Paqui no pierde el tiempo. Deja a sus hijos solos en casa y viaja a Canarias, donde se ha citado con el novio conocido por internet. Aunque Paqui ha mentido al describirse asegurando que es delgada, alta y rubia, consigue que su nuevo amor lo pase por alto y ambos disfrutan de unos días juntos durante su primer encuentro. Con el tiempo, llegarán incluso a hacer planes de boda. A sus hijos, Paqui les había dicho que iba a Málaga a una revisión médica para someterse a una posible reducción de estómago. Pero su hija descubre que todo es una mentira cuando el propio médico llama al domicilio familiar para saber el motivo por el que Paqui no ha acudido a la cita. La niña
ya tenía sospechas de que su madre había conocido a alguien. Sandra no podrá compartir esas sospechas sobre los proyectos de su madre, ya que su estado ha empeorado mucho. Al igual que su hermano, ha caído gravemente enferma, pero su madre sigue sin llamar al médico. La niña se pasa el día vomitando. Pasa la mayor parte del tiempo postrada en la cama, medio inconsciente e incapaz de hablar. Por otra parte, es una persona que al ser centro puede conseguir en momentos determinados hacer que las demás personas dependan de ella, de tal manera que son madres casi siempre, podemos hablar del síndrome de Munchausen que van dándole elementos nocivos o no le dan la medicación adecuada a los hijos para mantenerlos enfermos y considerarse necesaria, lo que al final, por desgracia, la mayor parte de las veces termina con la muerte de las personas queridas. Su novio se impacienta y la relación comienza a correr peligro. Ella le dice que está aún ocupada con la venta de la casa. El sufrimiento de sus hijos se prolonga ya 8 meses. Antonio pasa todo el día tendido en el sofá a causa de los continuos mareos que sufre. Además, teje un entramado de mentiras para evitar que familiares o vecinos accedan a la casa y descubran el estado de los niños. Evita así dejar entrar a los amigos de los pequeños que piden subir a verlos. Francisca estaba decidida a continuar con sus planes sin mostrar piedad hacia sus propios hijos. Por fortuna, de un modo inesperado, fue descubierta a tiempo para salvar al menos la vida de uno de los pequeños. Todo cambiará el día que Juan Aguilar, el carnicero del barrio, accede a la casa para cobrar una deuda. Para justificar su tardanza en el pago, Paqui le dice que su hija ha estado enferma. La mujer le lleva al cuarto para que vea que lo que dice es verdad. Allí se encuentra con una escena espantosa. Yo tengo el coche abajo. Vamos a llevar al hospital. Que no, hombre, si todo Sandra yace en su cama en estado agonizante y rodeada de sus propios excrementos. La explicación de Paqui no convence al carnicero, que la presiona para llamar a una ambulancia. Es la última oportunidad que le queda a Sandra de sobrevivir. Que llegué a su casa, pegué y me salió ella. Hombre, Juanita, mira, precisamente tengo el dinero. ¿Cuánto de tanto? Toma, mira, precisamente tengo el dinero. ¿Qué se pasa? No he podido venir a pagarte porque tengo a los niños malos. Y mira, para que no te engañes, mira, pasa que te voy a enseñar a la niña. Pues la vi con los ojos huertos, amarilla, los labios morados, inconsciente, y la madre le pegaba tortita en la cara. No, es que pasamos mala noche, la de una sopa, pero oye, para aquí, llamamos a un taxi, lo que sea, llamamos a un médico, lo que... No, que yo está hablando ya con mi suegro y viene el seguro. No te preocupes, Juan, pero tú no te preocupes, si mira, si está la niña y tal, que le da una sopita y te recupera. Los servicios sanitarios se personan en el lugar e intentan reanimar a la niña. Pero Sandra muere poco después en el hospital. El hermano de Sandra está también al borde de la muerte, pero nadie parece darse cuenta. El niño está tan drogado que no puede llamar la atención y pedir ayuda.
La mujer intenta que nadie repare en él. El pequeño Antonio parece abocado a correr la misma suerte que su hermana. Ella misma se fue contradiciendo, ¿no? En primer lugar, la versión, bueno, la muerte del marido la pudo camuflar en cierta medida con la idea de que habían fumigado en casa y él se había intoxicado con los gases, lo cual en cierto modo, si lo miramos con la perspectiva del tiempo, resultaría extraño, puesto que nadie de la familia, habiendo estado al mismo tiempo que él, se intoxicó. Pero primero fue una idea que le estaban acusando injustificadamente. En segundo lugar es que la niña estaba deprimida en una serie de medicaciones. En tercer lugar fue que el marido le pegaba, que se vio ella obligada a tomar las medidas. En segundo, que quería liberarse, quería suicidar ella y quería proteger a sus hijos, y que la mejor forma para que no se quedaran en este mundo solos era eliminarlos a ellos y después eliminarse ella. El destino ha querido que la muerte de Sandra sirva para salvar la vida de su hermano. Cuando Juan, el carnicero, recibe la noticia del fallecimiento de Sandra, decide hacer algo y denuncia el caso. Los servicios sanitarios vuelven a la casa y finalmente consiguen mantener al niño con vida. Yo quiero denunciar esto porque esto no es normal. Esta mujer es una chochona y ha dejado que la niña se muera. Bueno, me coge un subinspector, le expliqué todo lo que me había pasado y tal, esto y lo otro y tal. Y me dice, bueno, esto, si quieres poner la denuncia, la pone, pero si después está la consecuencia. Digo, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo me vi con la conciencia tranquila de que os he dicho lo que está pasando. Ya es cosa vuestra. ¿Me entiendes? Si vosotros queríais actuar, pero yo me vi con la conciencia tranquila de que sé, de que vosotros lo sabéis. La denuncia de Juan y la autopsia desvelan que la joven murió tras una agonía que duró meses. La cruel realidad es más dura aún de lo que sus familiares pueden soportar. La muerte de Sandra desenmascara a su madre. Los investigadores la señalan como su asesina y van conociendo horrorizados los detalles de su macabro plan. ¿Qué pensé? Que le había salvado la vida a mí. Incluso muchas veces el amigo me decía, vaya un euro, y yo no sé un euro, sí, casualidad de la vida. Sí, es muy duro, y cada vez que me acuerdo de esto, y no llega a tiempo, porque faltaron 2 horas, se murió. Y la médico, la pobrecita, cuando llegó y vio cómo es, no pudo la mujer ya. A lo mejor si 2 horas antes hubiera llegado, hubiera hecho algo, pero no se pudo. Está enterrada la de mi suegro. Y a los 2 le he visto 2 horas antes de morir. Sí. Para alcanzar su objetivo, Paqui ideó con total frialdad un plan con el que acabar con su familia. Decidió envenenarlos. Aprovechando la confianza que su marido y sus hijos depositan en ella, mezcla en las comidas y bebidas de su familia un medicamento que a la larga tendrá un efecto mortal. Se trata de una sustancia insípida e incolora, incapaz de ser detectada en las comidas o en el agua. Cajas de medicamentos se compraron, de hecho, porque adquirió medicamentos y eso estaba, se acreditó que se había comprado medicamentos en varias farmacias de aquí de Melilla y que había comprado varias veces en algunas farmacias, había reiterado las compras, se habían vendido los medicamentos además, entiendo que sin receta y sin nada, y debieron ser bastantes, entre otras cosas porque lo suministraba. Se lo suministró a todos los familiares. El medicamento no mata mediante una única dosis mortal, sino que es necesario un suministro de forma continuada.
El marido se convierte en su primer objetivo, por lo que le da una dosis mayor. Paqui sabe que si Antonio muere, el seguro se hará cargo de la hipoteca y tendrá así una carga económica menos. Deduzco que la intención de Paqui al eliminar a su marido era, entre otras cosas, liberarse de la carga que suponía el pago de su casa. Ella tenía la intención de construir una nueva vida. Luego el pago de esa casa, evidentemente una nueva vida con todos los lastres eliminados, uno de ellos era el pago de ese gravamen. Y por supuesto la única solución, que en principio era la más factible, la más rápida y la viable, era eliminar al marido, que el seguro de vida condicionado a la hipoteca era el propio esposo. Para matar al marido, la excusa en principio que puso, primero había un distanciamiento de toda la familia, tanto la del marido como la suya. Y según ella comentaba, el marido sufría vejaciones, sufría malos tratos, motivados porque el marido, según ella decía, era alcohólico. La parricida sigue adelante con su terrorífico plan, alentada por su éxito. Paqui se cree capaz de cometer el crimen perfecto. Tras el marido, sus víctimas serán sus propios hijos. Que te tomes la pastilla, te estoy diciendo que te tomes la pastilla. Y como digas algo de que estás tomando las pastillas, te para los ojos. Administra a los niños más y más dosis en la bebida y en las sopas, su principal sustento alimenticio. Además, les proporciona calmantes para que no den la voz de alarma. Entiendo yo que todavía no se había dirigido contra ella la acusación, no había todavía nada que indicara que fuera ella la que había participado en los hechos. Pues en ese momento fue ella la que empezó a contar lo que había pasado, lo que había hecho. Entonces eso podía ser, era de hecho el argumento de la defensa para que se pudiera aplicar un atenuante de colaboración con la justicia. Una vez que Paqui es detenida, la investigación se centra en descubrir si la muerte de su marido ha sido también provocada. Además, aparece otro dato no esperado. Será la misma Paqui quien lo desvele. En 1990, al poco tiempo de casarse, con tan solo 20 años, Paqui se queda embarazada. Su primer bebé fue una niña a la que pusieron Florinda. La aparente felicidad por la llegada del primer hijo pronto se transforma en agobio. Paqui no se ve capaz de cuidar de su hija, que sufría ataques epilépticos. Decide por primera vez utilizar un medicamento con fines asesinos. Paqui conocía la existencia de esta medicina porque es habitual para tratamientos con personas con problemas de alcoholismo, y su padre la había tomado. Según dijo ella misma en el juicio y confesó, fue porque tenía la cabeza y el brazo torcido. Y no querría tener a un hijo con discapacidad, con esa malformación, y decidió acabar con su vida. Sin compasión, suministra a su hija de tan solo 5 meses 2 cajas del medicamento que en un cuerpo tan pequeño e indefenso resultarán mortales. El bebé muere en agosto de 1990. Nadie sospecha que había sido su propia madre la que había decidido acabar con su vida. Paqui parecía tener un corazón de hielo, ya que fue capaz de seguir con su vida normal. Sorprendentemente, los informes psicológicos determinan que Paqui está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene autonomía para dirigir su voluntad. Paqui no sufre ninguna enfermedad mental. La juez encargada del caso ordena la exhumación de los cadáveres de su marido y de la niña que murió 14 años atrás. Pero el compuesto del veneno no se halla ya en los cadáveres porque el paso del tiempo hace que desaparezca.
con la hija de 15 años, el hecho de que le echara cianamida, habían pasado ya 14 años desde que murió, una vez sumado era imposible detectar, ese producto desaparece. Con su hija de 15 años y con su marido no lo logró, sí aparecieron los restos del veneno, ¿no?, que ella le echaba en la comida. Por eso en esos 14 años consiguió librarse, con la muerte de su hija, consiguió librarse de que fuera acusada de asesinato. Con su marido también lo logró, pero ya con su hija de 15 años sí ya cayó, porque ya su hija sí fue ingresada y sí le fue practicada una autopsia. Francisca Ballesteros Maravilla fue condenada a 84 años de prisión por todos los delitos cometidos. Han pasado 5 años desde que Paqui comenzara su terrible plan para liquidar a su familia, pero afortunadamente no pudo cumplir del todo sus propósitos. Su hijo Antonio, el único superviviente de aquella lenta y dolorosa matanza, lleva hoy una vida en familia. Sus tíos paternos lo han acogido como a un hijo más. El joven, que ya tiene 17 años, intenta olvidar que estuvo a punto de morir en manos de la que un día le dio la vida.